La señora se desplomó desde el altar de la capilla particular, una espuma rosada escurriendo por sus labios, pintados de carmín. El vestido de seda azul marino, importado directamente de París, ahora estaba manchado de vómito y sangre. A sus pies, el hacendado ya agonizaba, con las manos crispadas sobre su vientre hinchado, los ojos en blanco mostrando solo la esclerótica. Esperanza no retrocedió ni un paso. Permaneció de pie en la entrada de la capilla, observando la escena con una tranquilidad aterradora. «Ahora saben el sabor de lo que me hicieron beber todos estos años», dijo ella, su voz firme resonando en las paredes de piedra. El hacendado intentó hablar, pero solo un gorgoteo salió de su garganta. La parálisis ya se había apoderado de sus músculos, resultado de la mezcla letal de toloache y hojas de cólera que Esperanza había molido cuidadosamente en el metate de piedra, el mismo metate que usaba para preparar las especias que tanto agradaban a sus patrones. 3 días, continuó Esperanza, caminando lentamente hasta quedar al lado de los cuerpos convulsionándose. 3 días ustedes me dejaron amarrada a ese poste, la espalda en carne viva, porque me atreví a resistir cuando el patrón me forzó en un rincón de la cocina. La señora aún respiraba, pero sus ojos vidriosos ya no veían nada. Esperanza se arrodilló a su lado y le susurró al oído. Usted gritó que yo era una mentirosa, que había provocado a su marido. Mandó a darme 50 latigazos para enseñarme el lugar de una negra atrevida. El hacendado Antonio Ferrer soltó un último suspiro. Esperanza pasó la mano por sus cabellos canosos, casi con ternura. Pero yo conocía las plantas. ¿No es así, patrón? Tía Benedicta me enseñó los secretos que ustedes jamás imaginaron que una esclava podría saber. Se levantó, alisó su vestido simple de manta cruda y miró por la ventana de la capilla. Afuera, los esclavos trabajaban en los cañaverales como si fuera un día cualquiera. El sol del valle de Veracruz golpeaba con fuerza las espaldas encorvadas de los trabajadores, y el olor dulce de la caña molida en el trapiche se mezclaba con el aroma de las flores de naranjo que adornaban el jardín de la casa principal. 28 años, murmuró Esperanza, más para sí misma que para los muertos. 28 años dormí en ese barracón. Me desperté antes de que cantara el gallo. Preparé su comida, limpié su casa, cuidé de sus hijos. La señora Eugenia dio una última sacudida y quedó inmóvil. Esperanza observó cómo la muerte transformó aquel rostro antes altivo en una máscara vacía y sin expresión. Y cuando los necesité, cuando supliqué por un poco de humanidad, ustedes me mostraron que para ustedes nunca fui más que un animal parlante. Esperanza caminó hasta el altar y apagó las velas que aún ardían. La capilla quedó sumergida en una penumbra dorada, con solo los rayos de sol de la tarde entrando por las rendijas de las ventanas de madera. «Pero los animales también pueden morder», dijo ella, volviéndose una última vez hacia los cuerpos. Y hoy descubrieron que algunos muerden con veneno. Afuera, la campana de la capilla comenzó a sonar, llamando a los fieles para las oraciones vespertinas. Era la misma campana que había sonado durante el bautismo de los hijos del hacendado, durante la boda de la señora, durante todas las celebraciones de la familia que había controlado aquellas tierras por 3 generaciones. Hoy doblaba por los muertos, sin que nadie supiera aún que la muerte había visitado la casona. Esperanza salió de la capilla caminando despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Sus pies descalzos no hacían ruido alguno sobre las piedras del patio. Había aprendido a caminar en silencio durante todos aquellos años, volviéndose casi invisible para no molestar a los señores. Hoy, por primera vez, eligió ser invisible. En la cocina, los preparativos para la cena continuaban normalmente. Las otras esclavas aún no sospechaban que el mundo había cambiado para siempre en aquella tarde de diciembre de 1835. Era diciembre de 1835, en el Valle de Veracruz, Hacienda Santa Cruz. El México recién independizado hervía con la riqueza del azúcar, y la región costera era el corazón que bombeaba dinero a los cofres de las nuevas élites. Las colinas cubiertas de cañaverales se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Salpicadas aquí y allá por las casas principales,
de arquitectura colonial, como pequeños castillos gobernando sus dominios de tierra fértil y sudor negro. La hacienda Santa Cruz pertenecía a la familia Ferrer desde hacía 3 generaciones. Fundada por el bisabuelo español que llegó a la Nueva España con una mano adelante y otra atrás, había crecido hasta convertirse en una de las propiedades más prósperas de la región. 2.000 hectáreas de tierra, 400 esclavos africanos, una casa principal de 2 pisos, con una amplia galería y jardines que rivalizaban con los de la Ciudad de México. Esperanza dormía en un petate de palma, sobre el suelo de tierra apisonada del barracón, compartiendo el espacio con otras 15 mujeres. El galerón era largo y bajo, con pequeñas ventanas que apenas dejaban circular el aire. Durante los meses de verano, el calor se volvía casi insoportable, pero durante los inviernos húmedos, el frío calaba hasta los huesos a través de las ropas delgadas, que eran la única protección de las esclavas. Trabajaba desde los 5 años, cuando fue traída de una hacienda en quiebra en Oaxaca. Su madre había muerto en el parto, y ella creció bajo los cuidados de tía Benedicta, una esclava vieja que conocía todos los misterios de las hierbas y las especias. Tía Benedicta había sido curandera en África, antes de ser capturada y traída a México, en las bodegas de un barco negrero. Durante los largos años de cautiverio, preservó sus conocimientos ancestrales, pasándolos discretamente a algunas mujeres de confianza. Esperanza aprendió que cada planta tenía su personalidad y su función. La hierbabuena calmaba los nervios alterados, el epazote curaba los dolores de estómago, la ruda protegía contra el mal de ojo. Pero tía Benedicta también le enseñó sobre las plantas peligrosas, aquellas que podían curar en pequeñas dosis y matar en cantidades mayores. Era un conocimiento que se transmitía en susurros, lejos de los oídos de los capataces. «Niña», decía tía Benedicta, removiendo las hojas secas en el metate, «las plantas son como la gente. Hay las que ayudan, hay las que hacen daño, y hay las que pueden hacer las 2 cosas, dependiendo de cómo las trates». La rutina en la hacienda comenzaba a las 4 de la mañana, cuando la campana de la capilla sonaba llamando a los esclavos para otro día de trabajo. Esperanza se levantaba en la oscuridad. Encendía el fuego en la cocina de la casa principal y comenzaba a preparar el café de los señores. Al hacendado Antonio Ferrer le gustaba el café bien cargado, endulzado con piloncillo y acompañado de gorditas de maíz recién hechas. La señora Eugenia prefería chocolate espeso, servido en una taza de porcelana de Talavera, que había sido un regalo de bodas de su madre. Durante el día, Esperanza se encargaba de toda la casa. Barría los pisos de madera encerada, lavaba la ropa en el arroyo que cruzaba la propiedad, cocinaba el almuerzo y la cena, alimentaba a las gallinas del corral. Era un trabajo de sol a sol, con solo una pausa rápida para comer frijoles con tortillas al mediodía. Los hijos de la pareja crecieron bajo sus cuidados. Juan, el mayor, ahora con 20 años, estudiaba leyes en la Ciudad de México y solo regresaba a casa en vacaciones. María, de 18 años, se había casado con un hacendado de Córdoba y raramente visitaba a la familia. Carlos, de 16 años, era el único que aún vivía en la casona, ayudando a su padre en la administración de la propiedad. Esperanza había visto a esos niños dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras. Les había enseñado a comer con cubiertos. Los había cuidado cuando enfermaban. Los había acunado cuando tenían pesadillas. Había inventado historias para entretenerlos durante las tardes lluviosas. En algunos momentos, llegó a sentir por ellos algo parecido al afecto maternal. Pero a medida que crecieron, la distancia social se hizo más evidente. Los niños que jugaban con ella en el patio se transformaron en jóvenes señores que apenas la veían como un ser humano. Juan desarrolló el mismo temperamento violento de su padre. María trataba a los esclavos con la frialdad calculada que había aprendido de su madre. Carlos mostraba signos de que sería aún peor que sus hermanos, con una crueldad refinada que asustaba incluso a los capataces experimentados. La casa principal era un mundo aparte del resto de la hacienda. Muebles de caoba importados de Europa, alfombras persas, cristales de Bohemia, platería de Taxco. En las paredes, retratos al óleo de los antepasados,
Miraban con soberbia a los esclavos que limpiaban sus lujosas estancias. La biblioteca del hacendado tenía más de 1000 volúmenes, incluyendo clásicos latinos y franceses que le gustaba citar durante las conversaciones con visitas ilustres. Pero todo aquel lujo estaba construido sobre el sufrimiento de 400 seres humanos reducidos a la condición de propiedad. Los esclavos se despertaban antes del amanecer y se acostaban después del anochecer. Comían las sobras de la comida de los señores, vestían harapos remendados, dormían en suelo de tierra apisonada. Cuando enfermaban, eran tratados como animales de trabajo que necesitaban volver rápidamente a la faena. Cuando intentaban huir, eran cazados con perros y traídos de vuelta para castigos ejemplares. Esperanza conocía cada rincón de aquella propiedad, cada surco de los cañaverales, cada piedra del camino que llevaba al pueblo. Conocía también cada cicatriz en las espaldas de sus compañeros, cada historia de sufrimiento que se repetía generación tras generación. Sabía quién había perdido hijos vendidos a otras haciendas, quién había sido separado de su esposo o esposa, quién llevaba marcas de hierro candente en el cuerpo. La hacienda funcionaba como un pequeño pueblo, con talleres de carpintería, herrería y tejido. Tenía incluso una capilla, donde el cura venía a celebrar misa una vez al mes. Era una sociedad completa, pero profundamente desigual, donde el color de la piel determinaba el destino de cada persona desde su nacimiento. Durante los largos años de trabajo en la cocina, Esperanza había observado a las visitas que llegaban a la hacienda, políticos importantes de la nueva república, hacendados ricos de otras regiones, comerciantes de azúcar de Veracruz. Todos elogiaban la hospitalidad de don Antonio y la calidad de la comida preparada por sus esclavas. Nadie preguntaba sobre las condiciones de vida de aquellos que producían tanta riqueza. Tía Benedicta murió en un invierno de 1834, llevándose consigo décadas de sabiduría ancestral. En sus últimos días, llamó a Esperanza para una conversación que lo cambiaría todo. «Hija», dijo, con la voz débil, pero los ojos aún brillantes de inteligencia. «Yo me voy a marchar, pero no puedo irme sin pasarte a algo importante». Esperanza se arrodilló junto al petate donde la vieja africana yacía. «Has aprendido todo sobre las plantas que curan», continuó tía Benedicta. «Pero ha llegado la hora de que sepas también sobre las que matan». Durante 3 noches seguidas, tía Benedicta le transmitió conocimientos que había guardado en secreto toda su vida. Le habló de raíces que causaban parálisis, de hojas que provocaban convulsiones, de semillas que simulaban una muerte natural. Era un saber peligroso, que podría costar la vida de quien lo poseyera, pero que también podría ser la única protección en una tierra donde la justicia no existía para los esclavos. «Recuerda siempre, niña», fueron sus últimas palabras. «Una planta es como la libertad. Quien sabe usarla puede liberarse. Quien no sabe puede matarse». La muerte de tía Benedicta dejó a Esperanza más sola, pero también más consciente de su poder. Ahora era la única persona en la hacienda que dominaba por completo los secretos de las plantas medicinales y venenosas. Era un conocimiento que guardaba con el mismo cuidado con que guardaría un arma cargada. Los meses siguientes transcurrieron en una rutina aparentemente normal. Esperanza continuó cuidando de la casona, con la misma eficiencia de siempre, preparando las comidas, limpiando las habitaciones, atendiendo los caprichos de la familia. Pero por dentro, algo había cambiado. La muerte de tía Benedicta había roto el último eslabón que la ataba a la resignación. Fue en una madrugada de diciembre que todo se derrumbó definitivamente. El hacendado Antonio Ferrer no era diferente de otros señores de esclavos de la época, pero su crueldad tenía características particulares que lo hacían especialmente temido por los cautivos. Hombre de 52 años, había construido su reputación en la región tanto por la prosperidad de su hacienda como por la rigidez con que trataba a sus esclavos. Era conocido por no perdonar nunca una insubordinación y por aplicar castigos que servían de ejemplo para toda la propiedad. Alto, corpulento, con una barba bien recortada y ojos pequeños que parecían estar siempre calculando ganancias y pérdidas, el hacendado provenía de una familia de comerciantes españoles que había logrado enriquecerse rápidamente en la Nueva España. Su padre había comprado las primeras tierras en el Valle de Veracruz,
cuando la región aún estaba siendo desarrollada, y él heredó no solo las propiedades, sino también la mentalidad despiadada necesaria para hacer que el negocio de la esclavitud rindiera al máximo. A diferencia de otros hacendados que mantenían alguna apariencia de paternalismo cristiano, Antonio Ferrer era abiertamente brutal en sus métodos. Creía que el esclavo solo trabajaba adecuadamente bajo el terror constante del castigo, y había desarrollado un refinado sistema de castigos que incluía desde azotes públicos hasta privación de comida y aislamiento en el cepo. Su esposa, Eugenia, provenía de una familia tradicional de la Ciudad de México y había traído al matrimonio tanto una dote considerable como una esmerada educación que incluía piano, francés y buenos modales. Pero la vida en el campo había endurecido su corazón, transformando a una joven de 20 años en una mujer de 43 que veía a los esclavos como una extensión de las herramientas de la hacienda. Eugenia había desarrollado sus propios métodos de control, especialmente sobre las esclavas domésticas. Le gustaba humillarlas públicamente, forzándolas a confesar pequeños errores imaginarios delante de toda la familia. Tenía la costumbre de verificar personalmente si el trabajo se hacía según sus exigencias, y cualquier detalle que no fuera perfecto resultaba en un castigo inmediato. La pareja tenía 3 hijos, todos criados con la misma mentalidad de superioridad racial que caracterizaba a su clase. Juan, el primogénito, estudiaba leyes en la capital, pero sus cartas a casa revelaban a un joven que había absorbido por completo los prejuicios familiares. En vacaciones, se divertía aterrorizando a los esclavos con castigos que inventaba para su propio entretenimiento. María, la única hija, se había casado a los 17 años con un hacendado de Córdoba y rara vez visitaba a la familia. Cuando venía, siempre traía historias sobre cómo controlaba mejor a sus esclavos domésticos, métodos que había aprendido de su suegra y que consideraba más eficientes que los usados por su madre. Carlos, el más joven, a los 16 años, ya demostraba una crueldad que asustaba incluso a su padre. Había crecido viendo a los esclavos ser tratados como animales y había desarrollado una curiosidad mórbida sobre hasta dónde podía llegar en la aplicación de sufrimiento sin matar a sus víctimas. Era él quien sugería los castigos más creativos, siempre justificando que era necesario innovar para mantener la disciplina. La hacienda funcionaba bajo un régimen de vigilancia constante. Además de los capataces contratados, había esclavos de confianza que informaban sobre cualquier señal de insubordinación entre sus compañeros. Era un sistema que dividía a los propios cautivos, creando una atmósfera de desconfianza que hacía que cualquier organización de resistencia fuera extremadamente difícil. Los castigos aplicados en la hacienda variaban desde azotes públicos hasta métodos más sofisticados. El poste de castigo estaba instalado permanentemente en el centro del patio, donde los esclavos castigados eran expuestos al sol y a la lluvia durante días enteros, sirviendo de ejemplo para los demás. El hacendado también usaba la privación de comida como castigo, reduciendo las raciones de los cautivos considerados problemáticos hasta que se sometieran por completo. Pero fue en una madrugada de diciembre de 1835 que la verdadera naturaleza de la familia Ferrer se reveló de forma brutal para Esperanza. Ella acababa de cumplir 28 años y era considerada una de las esclavas más valiosas de la hacienda por su habilidad en la cocina y su aparente docilidad. Aquella noche, Esperanza estaba limpiando la cocina después de la cena de la familia, cuando oyó pasos pesados en las escaleras que llevaban a los aposentos de los esclavos domésticos. Era inusual que alguien subiera a esa hora, y ella imaginó que sería alguno de los hijos buscando algo que había olvidado. Fue entonces cuando vio la silueta del hacendado Antonio, parada en la puerta de la cocina. Estaba en bata, con el pelo revuelto, y claramente había bebido más de la cuenta durante la cena. En sus ojos pequeños y calculadores brillaba algo que Esperanza reconoció inmediatamente como peligro. «Ven acá, negra», dijo él, con la voz pastosa por el alcohol. Esperanza sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la postura respetuosa que había aprendido durante décadas de cautiverio.
Sí, mi señor. ¿En qué puedo servirle? El hacendado se acercó, y ella pudo oler el fuerte aroma del aguardiente mezclado con el perfume caro que él usaba. Era una combinación nauseabunda que quedaría grabada para siempre en su memoria. «Tú sabes muy bien en qué puedes servirme», dijo él, extendiendo la mano para tocarle el rostro. Esperanza retrocedió instintivamente, chocando contra la mesa de trabajo de la cocina. No había hacia dónde correr. El hacendado bloqueaba la única salida, y su expresión había cambiado de lujuriosa a amenazante. «No me hagas repetirlo», dijo él, con la voz ahora baja y peligrosa. «Eres de mi propiedad. Puedo hacer lo que quiera contigo». «Por favor, señor». Esperanza intentó apelar a cualquier vestigio de humanidad que pudiera existir en aquel hombre. «Yo siempre le he servido bien. Nunca le he causado problemas». La respuesta llegó en forma de una bofetada que la dejó aturdida. El hacendado la agarró por los brazos, con una fuerza que dejaría marcas moradas durante semanas. «Negra atrevida», gruñó él. «¿Quién te dio derecho a discutir conmigo?» Lo que sucedió a continuación fue una pesadilla que duraría solo unos minutos, pero que cambiaría a Esperanza para siempre. El hacendado la forzó contra la mesa de trabajo, ignorando sus súplicas, sus lágrimas, su resistencia desesperada. Para él, simplemente estaba ejerciendo un derecho que creía tener sobre su propiedad. Cuando terminó, la dejó caída en el suelo de la cocina y se fue sin decir una palabra, como si nada hubiera pasado. Esperanza permaneció allí durante horas, inmóvil, tratando de procesar mentalmente lo que había sufrido. No era la primera vez que veía a otras esclavas pasar por lo mismo. Pero la experiencia personal era completamente diferente. A la mañana siguiente, intentó actuar con normalidad. Preparó el café de la familia, sirvió el desayuno, se encargó de la limpieza de la casa como si fuera un día cualquiera. Pero el hacendado la observaba con una sonrisa de propietario que había usado su propiedad según su voluntad. Fue la señora Eugenia quien notó que algo era diferente. Durante el almuerzo, le comentó a su marido que Esperanza parecía extraña, menos conversadora de lo normal. «Quizás está enfermando», dijo el hacendado sin levantar los ojos del plato. «Si no mejora en unos días, llamo al veterinario para que le eche un vistazo». La referencia al veterinario, usado para tratar tanto a los animales como a los esclavos, fue como un latigazo en el rostro de Esperanza. Comprendió que para esa familia, realmente no era más que un animal de trabajo que podía ser usado a conveniencia. 2 días después, cuando Esperanza todavía mostraba signos del trauma sufrido, la señora Eugenia decidió tomar cartas en el asunto. Llamó a la esclava para una conversación privada en la sala de estar, la estancia más lujosa de la casona, decorada con muebles franceses y cuadros al óleo. «Esperanza», dijo ella, con la voz fría como el hielo. «Estoy escuchando historias muy feas sobre ti». «¿Qué historias, mi ama?», preguntó Esperanza, aunque ya sabía de qué se trataba. «Están diciendo que andas inventando mentiras sobre el hacendado». Eugenia caminó alrededor de la esclava, como un depredador acechando a su presa. «Que estás esparciendo calumnias sobre mi marido». «Yo no le he dicho nada a nadie, mi ama», respondió Esperanza. Y era verdad. No le había contado a ninguna de las otras esclavas lo que había sufrido. «¡Mentirosa!», el grito de Eugenia resonó en la sala. «¿Crees que puedo creer la palabra de una negra contra la de mi marido?», era una pregunta retórica. En el mundo en que vivían, la palabra de un señor blanco valía más que la vida de cualquier esclavo. Eugenia ya había decidido la versión de los hechos que elegiría creer, y en esa versión, Esperanza era una esclava mentirosa e insubordinada, que necesitaba ser castigada ejemplarmente. «Hoy mismo vas a aprender cuál es el lugar de una negra atrevida», dijo Eugenia, tocando la campanilla de plata que usaba para llamar a los criados. En pocos minutos, 2 capataces aparecieron en la sala. Eran hombres brutales, acostumbrados a aplicar castigos sin hacer preguntas. Eugenia dio sus órdenes con la naturalidad de quien pide regar las flores del jardín. «Lleven a esta esclava al poste», dijo ella. 50 latigazos bien dados, para que todas las demás vean lo que pasa con quien inventa mentiras sobre sus señores. «No, mi ama, por favor». Esperanza se arrodilló a los pies de Eugenia. «Yo no mentí sobre nada. No le dije nada a nadie.
pero sus súplicas fueron inútiles. Los capataces la arrastraron fuera de la casa principal. Cruzaron el patio donde los otros esclavos dejaron de trabajar para ver lo que estaba sucediendo, y la amarraron al poste que se encontraba en el centro de la hacienda. El poste era un madero de casi 2 metros de altura, con argollas de hierro, donde se ataban las muñecas de los condenados. Esperanza fue despojada de la cintura para arriba y amarrada de forma que quedara completamente expuesta para todos los esclavos que fueron obligados a presenciar el castigo. La señora Eugenia vino personalmente a supervisar la punición. Quería asegurarse de que se aplicara con el rigor necesario para desalentar a cualquier otra esclava de inventar historias sobre la familia. 50 latigazos, le dijo al capataz mayor, un hombre llamado Severino, que era famoso por su crueldad. Y que estén bien dados. El látigo utilizado en los castigos de la hacienda era una obra de arte de la tortura. Hecho de cuero crudo trenzado, tenía un mango de madera pulida y varias tiras en la punta, que se abrían como tentáculos en el momento del impacto. En manos de un experto como Severino, podía abrir heridas que jamás cicatrizaban correctamente. El primer latigazo arrancó un grito de esperanza que resonó por toda la hacienda. El dolor era indescriptible, como si alguien le hubiera pasado un hierro al rojo vivo por la espalda. Pero era solo el comienzo. 1, contó Eugenia en voz alta, para que todos supieran exactamente cuántos faltaban. El segundo latigazo cruzó el primero, formando una X sangrienta en la espalda de Esperanza. El tercero y el cuarto abrieron nuevos cortes. A medida que el castigo proseguía, la sangre comenzó a escurrir por la espalda de la esclava, manchando la tierra rojiza del patio. 25, continuó contando Eugenia, como si estuviera supervisando la zafra de la caña. Esperanza había dejado de gritar alrededor del 10º latigazo, no por falta de dolor, sino porque su garganta estaba demasiado seca para emitir cualquier sonido. Su cabeza colgaba hacia adelante, el cabello cubriendo su rostro, todo su cuerpo temblando con cada impacto. 40, dijo Eugenia, examinando críticamente el estado de la espalda de la esclava. Continúa, Severino, que se acuerde de este día por el resto de su vida. Cuando llegaron a los 50 latigazos, la espalda de Esperanza no era más que carne viva. La sangre escurría hasta el suelo, formando un charco rojo alrededor del poste. Había perdido el conocimiento alrededor del latigazo número 45. Su cuerpo mantenido en pie solo por las cuerdas que ataban sus muñecas. «Suéltenla», ordenó Eugenia, «y que todas las otras negras vean bien. Eso es lo que pasa con quien deshonra a esta familia con mentiras». Esperanza fue llevada inconsciente al barracón, donde las otras esclavas cuidaron de sus heridas como pudieron. No había médico para esclavos en la hacienda, solo conocimientos rudimentarios de curandería que pasaban de generación en generación. Ella permaneció 3 días entre la vida y la muerte, delirando de fiebre, la espalda infectada a pesar de los cuidados recibidos. Durante esos días, tuvo visiones de tía Benedicta, que parecía estar al lado de su petate susurrándole consejos y recetas de venganza. «Llegó tu hora, hija», decía la voz de la vieja africana. «Ellos mostraron quiénes son de verdad. Ahora tú puedes mostrar quién eres tú». Cuando finalmente se recuperó lo suficiente para volver al trabajo, Esperanza era una persona diferente. El trauma de la violación, seguido de la humillación pública del azote, había quebrado los últimos vestigios de la resignación que la mantenía sumisa. En su lugar, nació algo frío e implacable como el invierno en las montañas. Volvió a trabajar en la cocina como si nada hubiera pasado. Preparaba las comidas de la familia con la misma eficiencia de siempre. Se encargaba de la limpieza de la casa con el mismo esmero. Atendía las peticiones de los patrones con la misma prontitud, pero por dentro estaba planeando. Durante los meses siguientes, Esperanza estudió cuidadosamente la rutina de la familia. Sabía que el hacendado tomaba láudano todas las noches para dormir, un remedio a base de opio que el médico le había recetado para sus dolores de espalda. Sabía que la señora bebía té de manzanilla después de la cena para ayudar a la digestión. Sabía que Carlos tenía la costumbre de robar dulces de la cocina durante la madrugada.
Y lo más importante, sabía exactamente qué plantas crecían en los alrededores de la hacienda y qué efectos producían cuando se preparaban adecuadamente. El toloache mezclado con la cólera causaba parálisis progresiva seguida de un paro respiratorio. Las semillas de piñón, cuando se preparaban adecuadamente, producían un veneno letal. Las semillas de ricino trituradas causaban hemorragias internas que parecían una muerte natural. Durante meses, Esperanza recolectó y preparó sus venenos con el mismo cuidado que usaba para preparar las especias de las comidas. Secaba las plantas venenosas en el mismo lugar donde secaba las hierbas medicinales. Las molía en el mismo metate donde preparaba el chile y el achiote. Guardaba los polvos letales en los mismos recipientes de barro donde almacenaba la sal y el azúcar. Era una ironía que no se le escapaba. Usaría las mismas herramientas con las que servía a la familia para destruirla. El plan de Esperanza era simple en su genialidad. No atacaría a toda la familia de una vez, lo que podría levantar sospechas. En su lugar, causaría muertes que parecieran naturales, espaciadas a lo largo de varias semanas, simulando una secuencia de enfermedades desafortunadas que a veces asolaban las haciendas. Comenzaría por el hacendado Antonio, el responsable directo de su sufrimiento. Durante meses, observó sus hábitos con la atención de un cazador estudiando a su presa. Sabía que tomaba láudano todas las noches, mezclado con vino de Jerez para enmascarar el sabor amargo del opio. Era el momento perfecto para añadir sus propios ingredientes a la mezcla. El toloache era una planta común en los campos alrededor de la hacienda. Sus hojas, secas y molidas, producían un polvo fino que no tenía olor ni sabor perceptibles. En pequeñas dosis, causaba solo un ligero malestar. En dosis mayores, provocaba una parálisis progresiva que comenzaba en las extremidades y avanzaba hacia los órganos vitales. Esperanza probó diferentes concentraciones en ratas que capturaba en la despensa, hasta encontrar la dosis exacta que causaría la muerte en aproximadamente 1 hora, tiempo suficiente para que ella estuviera lejos del cuarto del hacendado cuando los síntomas se manifestaran. La oportunidad perfecta llegó una noche de diciembre, cuando el hacendado había bebido más de lo normal durante la cena. Subió tambaleándose a su habitación, quejándose de dolores de espalda más fuertes de lo habitual. Le pidió a Esperanza que le trajera una dosis doble de láudano para poder dormir. Esperanza preparó la mezcla como siempre, pero esta vez añadió una cantidad cuidadosamente calculada del polvo de toloache. Le entregó el vaso al hacendado con la misma expresión respetuosa de siempre. «Gracias, negra», dijo él, bebiendo el contenido de un solo trago. «Puedes ir a descansar». Esperanza hizo una reverencia y salió del cuarto. En el pasillo, se cruzó con la señora Eugenia, que se dirigía a sus propios aposentos. «¿Cómo está el patrón?», preguntó ella. «Bien, mi ama», respondió Esperanza. Tomó su remedio y ya debe estar durmiendo. 1 hora después, los gritos de la señora despertaron a toda la casona. Había encontrado a su marido convulsionando en la cama, con los ojos en blanco y espuma saliéndole por la boca. Cuando el médico llegó de madrugada, el hacendado Antonio Ferrer ya estaba muerto. El doctor examinó el cuerpo y concluyó que había sido un paro cardíaco causado por el exceso de alcohol combinado con el láudano. Era una muerte desafortunada, pero no inusual entre hombres de mediana edad que abusaban de la bebida y los medicamentos. Durante el velorio, Esperanza lloró lágrimas que todos interpretaron como tristeza por la muerte del patrón. En realidad, eran lágrimas de alivio. La primera parte de su venganza estaba completa. El funeral del hacendado reunió a terratenientes de toda la región. Era un hombre respetado, un pilar de la comunidad rural de Veracruz. Sus negocios prosperaban, su familia era bien vista socialmente, su muerte prematura era una tragedia que conmovió a todos. Esperanza sirvió café y pan dulce a los cientos de personas que vinieron a dar sus condolencias. Escuchaba los comentarios sobre cómo el hacendado era un buen hombre, un patrón justo, un cristiano ejemplar. Si alguien supiera lo que ella sabía sobre la verdadera naturaleza del hombre que estaban enterrando, quizás los elogios fúnebres serían diferentes.
Con la muerte del hacendado, la administración de la hacienda pasó temporalmente a manos de su viuda y su hijo Carlos, quien abandonó sus estudios para ocuparse de los negocios familiares. Era exactamente lo que Esperanza esperaba que sucediera. Eugenia, a sus 43 años, nunca se había involucrado directamente en la administración de la propiedad. Dependía totalmente de los capataces y de su hijo adolescente para tomar las decisiones importantes. Era una situación de vulnerabilidad que Esperanza pretendía explotar al máximo. Durante las semanas que siguieron al funeral, observó cómo había cambiado la dinámica de la casa principal. Eugenia estaba claramente perdida sin la presencia dominante de su marido. Carlos, a pesar de su crueldad natural, no tenía la experiencia necesaria para dirigir una propiedad tan compleja. La hacienda continuaba funcionando más por inercia que por un liderazgo efectivo. Era el momento perfecto para la segunda fase del plan. Eugenia había desarrollado el hábito de tomar té de manzanilla todas las noches después de la cena. Era un ritual que había adoptado desde joven, siguiendo consejos médicos para mejorar su digestión. El té siempre lo preparaba Esperanza, que conocía exactamente la temperatura del agua y la cantidad de hierbas que la señora prefería. Para Eugenia, Esperanza eligió un veneno diferente: hojas de cólera, una planta ornamental común en los jardines de las casonas, que secas y molidas producían una sustancia que causaba parálisis cardíaca. El polvo era inodoro y tenía un sabor ligeramente amargo, que sería fácilmente enmascarado por la manzanilla. Pero Esperanza quiso que la muerte de Eugenia fuera especial. Esta era la mujer que había ordenado sus 50 latigazos, que la había humillado públicamente, que se había negado a creer la verdad sobre la violación. Merecía algo más elaborado que una simple muerte silenciosa. La oportunidad llegó una noche en que Eugenia estaba particularmente nerviosa, preocupada por las dificultades financieras que comenzaban a manifestarse en la hacienda. Le pidió a Esperanza que le preparara un té más fuerte de lo normal, para ayudarla a relajarse. Esperanza preparó el té con una dosis de cólera calculada, para causar una parálisis gradual, pero no la muerte inmediata. Quería que Eugenia tuviera tiempo de comprender lo que estaba sucediendo. Media hora después de beber el té, Eugenia comenzó a sentir un hormigueo en las manos. Inicialmente, pensó que era solo cansancio, pero pronto la sensación se extendió a los brazos y las piernas. Esperanza, llamó desde la sala de estar. Ven aquí inmediatamente. Esperanza apareció con la expresión de solicitud que había perfeccionado durante décadas de servidumbre. ¿Sí, mi ama? Me siento extraña, dijo Eugenia, intentando levantarse del sillón y descubriendo que sus piernas no respondían adecuadamente. Creo que estoy enfermando. ¿Quiere que llame al médico, mi ama? No, todavía no. Eugenia intentó mantener la compostura, pero el pánico comenzaba a instalarse cuando se dio cuenta de que no podía mover los dedos de las manos. ¿Qué diablos me está pasando? Esperanza se acercó al sillón donde Eugenia estaba sentada, ahora completamente inmovilizada de la cintura para abajo. Era el momento que había imaginado durante meses, cuando finalmente podría decir todo lo que sentía. Se está muriendo, señora, dijo ella, su voz tranquila contrastando con el terror que veía en los ojos de Eugenia. ¿Qué dijiste? Dije que se está muriendo, señora, repitió Esperanza, arrodillándose junto al sillón para quedar a la altura de los ojos de la ama. De la misma manera que yo morí por dentro cuando usted ordenó que me azotaran por decir la verdad. El horror en los ojos de Eugenia era indescriptible. Intentaba hablar, pero la parálisis ya había alcanzado su garganta. Solo un gemido ronco salió de su boca. ¿Recuerda lo que me dijo aquel día en la sala?, continuó Esperanza. ¿Que no podía creer la palabra de una negra contra la de su marido? Pues bien, hoy va a descubrir que a veces las negras dicen la verdad. Eugenia intentó desesperadamente gritar, pedir ayuda, pero sus músculos ya no obedecían las órdenes de su cerebro. Estaba completamente consciente, pero atrapada dentro de su propio cuerpo. No se preocupe, dijo Esperanza, pasando la mano por el cabello canoso de Eugenia con falsa ternura. No va a sufrir mucho tiempo. En unos minutos más, la parálisis llegará al corazón y todo terminará. Esperanza se quedó allí,
observando los últimos momentos de vida de la mujer que había sido su torturadora durante tantos años. Cuando Eugenia finalmente dejó de respirar, acomodó el cuerpo en el sillón, colocó la taza de té vacía en la mesa lateral y fue a llamar a Carlos. «Señorito Carlos», dijo, golpeando delicadamente la puerta del cuarto del joven. Creo que la señora se sintió mal en la sala. Cuando Carlos encontró el cuerpo de su madre, Esperanza ya estaba en la cocina, lavando la taza de té y destruyendo cualquier evidencia de sus preparativos. Una vez más, el médico atribuyó la muerte a causas naturales. El corazón de una viuda que no había soportado el shock de la muerte de su marido. Ahora solo quedaba Carlos, el último miembro de la familia que había destruido su vida. Y para él, Esperanza había reservado el final más apropiado. Carlos Ferrer, a los 16 años, ya demostraba todos los vicios y defectos que caracterizaban a los hijos de la élite esclavista. Criado para creer que había nacido superior a cualquier persona de piel oscura, había desarrollado una crueldad refinada que impresionaba incluso a los capataces más brutales de la hacienda. Con la muerte de sus padres, se convirtió oficialmente en el señor de la propiedad, aunque todavía era menor de edad y dependía de la tutela de un tío que vivía en la Ciudad de México. Era una situación que le daba poder absoluto sobre los esclavos, pero poca responsabilidad real sobre la administración de los negocios. Carlos usaba esta libertad para dar rienda suelta a sus instintos más sádicos. Inventaba castigos creativos para esclavos que cometían errores mínimos. Organizaba competencias brutales entre los trabajadores del campo. Forzaba a las esclavas más jóvenes a situaciones humillantes para su propia diversión. Esperanza observaba todo esto con la paciencia de quien sabe que la justicia, aunque tardía, siempre llega. Carlos era joven y fuerte, pero también era descuidado y demasiado confiado en su propia invulnerabilidad. Era exactamente el tipo de presa que ella había aprendido a cazar. El muchacho tenía un vicio particular, que Esperanza descubrió observando sus hábitos nocturnos: robar dulces de la cocina durante la madrugada. Era un comportamiento que mantenía desde niño y que se había intensificado tras la muerte de sus padres, como si el azúcar pudiera compensar la ansiedad que sentía por haber asumido responsabilidades tan grandes tan joven. Para Carlos, Esperanza eligió el veneno más lento y doloroso que conocía: semillas de piñón fermentadas, que producían una toxina letal. Cuando se mezclaba con azúcar y miel, la sustancia quedaba completamente disfrazada, pero causaba una muerte agónica que podía durar varias horas. Esperanza preparó una tanda especial de cocadas, usando la misma receta que a Carlos le encantaba desde pequeño. Pero en algunas unidades, añadió el veneno en cantidades que había probado y ajustado durante semanas. En la noche de Nochebuena, dejó las cocadas en un lugar estratégico de la cocina, sabiendo que Carlos no resistiría la tentación de comerlas durante su visita nocturna habitual. Como era de esperar, alrededor de las 2 de la madrugada, escuchó los pasos del joven bajando las escaleras y dirigiéndose a la cocina. Comió no solo una, sino 3 de las cocadas envenenadas, apreciando el sabor dulce que enmascaraba por completo el gusto amargo del veneno. Una hora después, Carlos comenzó a sentir los primeros síntomas: náuseas violentas, dolores abdominales intensos, dificultad para respirar. Intentó pedir ayuda, pero la hacienda estaba sumergida en el silencio de la madrugada. Esperanza escuchó los gemidos de dolor provenientes del piso de arriba y subió a verificar el estado de su última víctima. Encontró a Carlos caído en el suelo de su habitación, retorciéndose de agonía, sudando frío a pesar de la temperatura agradable de la noche. «Socorro», logró susurrar cuando la vio. «Ayúdame, me estoy muriendo». Esperanza se arrodilló junto al joven y lo miró directamente a sus ojos aterrorizados. «¿Recuerdas a Joaquín?», preguntó ella, refiriéndose a un niño esclavo de 12 años que Carlos había mandado azotar hasta la muerte el año anterior, solo porque había derramado una vasija de comida. Carlos intentó responder, pero solo sangre salió de su boca. «¿Recuerdas a Benedicta?», continuó Esperanza, hablando de una joven esclava que Carlos había mandado marcar
con hierro candente en el rostro por haber intentado huir. El muchacho sacudió la cabeza frenéticamente, tratando de negar, pero Esperanza sabía que recordaba perfectamente cada acto de crueldad que había cometido. ¿Me recuerdas a mí?, preguntó ella finalmente. Lo que tu padre me hizo, lo que tu madre me hizo pagar por haber dicho la verdad. Carlos logró susurrar una palabra. Perdón. Esperanza sonrió por primera vez en meses, pero era una sonrisa fría como la muerte que se acercaba. ¿Perdón?, repitió ella. ¿Crees que mereces perdón después de todo lo que hiciste? Después de todo lo que hizo tu familia. Se inclinó sobre el joven moribundo y le susurró al oído. No hay perdón para tu familia. Hoy pagan por cada gota de sangre que derramaron. Carlos murió a las 4 de la madrugada, mientras los gallos cantaban anunciando la Navidad de 1835. Esperanza permaneció junto al cuerpo hasta asegurarse de que estaba muerto. Luego bajó a la cocina y comenzó a preparar su huida. Sabía que tenía pocas horas antes de que alguien descubriera la muerte de Carlos y que las sospechas recayeran sobre ella. Durante los meses de planificación, había escondido una pequeña cantidad de pesos de oro que había robado del cajón del hacendado, además de haber preparado un envoltorio con hierbas medicinales y algo de ropa. Pero antes de partir, tenía una última tarea que cumplir. Esperanza fue al barracón y despertó discretamente a 3 mujeres de su confianza: Antonia, Benedicta y María. Eran mujeres que habían sufrido en manos de la familia Ferrer, tanto como ella, y que merecían saber la verdad sobre lo que había sucedido. Hermanas, susurró en la oscuridad del galerón. Ha llegado la hora de la libertad. Las 3 mujeres la siguieron hasta un rincón aislado del barracón, donde Esperanza les contó rápidamente lo que había hecho y lo que estaba a punto de hacer. ¿Estás loca?, susurró Benedicta. Si descubren que los mataste, te casarán hasta el fin del mundo. No lo descubrirán, respondió Esperanza con tranquilidad. Y aunque lo descubran, yo ya estaré lejos de aquí. Entonces hizo algo que cambiaría para siempre la vida de las esclavas de la hacienda Santa Cruz. Sacó del envoltorio pequeños saquitos con polvos de diferentes colores y comenzó a distribuirlos entre las mujeres. Este es polvo de toloache, explicó, mostrando un polvo fino y blanquecino. 2 pizcas en el café causan dolor de estómago. Media cucharada mata. ¿Y este?, preguntó Antonia, sosteniendo un saquito con polvo amarillento. Semillas de piñón fermentadas, dijo Esperanza. Mézclalo en la comida salada. No tiene sabor, no tiene olor, pero mata lenta y dolorosamente. Las mujeres escuchaban en silencio, comprendiendo que se les estaba transmitiendo un poder que sus madres y abuelas jamás habían poseído. El poder de contraatacar. Recuerden siempre, continuó Esperanza, úsenlo solo cuando no tengan otra opción. Y cuando lo usen, no dejen rastros, quemen los saquitos vacíos, laven bien los metates, nunca guarden nada por mucho tiempo. Abrazó a cada una de las mujeres, sabiendo que probablemente nunca más las vería. Si alguien pregunta por mí, ustedes no saben nada. Esperanza desapareció durante la noche. Nadie sabe a dónde fue. ¿Y si vienen otros señores para acá?, preguntó María. ¿Si venden la hacienda? Esperanza sonrió, y por primera vez en años, era una sonrisa genuinamente feliz. Entonces ustedes les enseñan que una cocinera que sabe de plantas puede cocinar cualquier cosa, incluso la libertad. El sol comenzaba a clarear en el horizonte cuando Esperanza dejó la hacienda Santa Cruz por última vez. Caminaba en dirección a la sierra, siguiendo senderos que conocía desde niña, cuando jugaba a esconderse en el monte durante los raros momentos libres. Llevaba solo la ropa que vestía, algunos pesos de oro, un envoltorio con hierbas medicinales y, más importante que todo, el conocimiento que tía Benedicta le había enseñado sobre las plantas que podían curar o matar. Detrás de ella, en la casa principal, 3 cuerpos comenzaban a enfriarse. En pocas horas, el descubrimiento de las muertes provocaría un tumulto que sacudiría a toda la región. Pero Esperanza ya estaría lejos, caminando hacia una libertad que tenía el sabor amargo de la venganza cumplida. Ella aún no sabía que su historia se convertiría en leyenda entre los esclavos de Veracruz.
No imaginaba que su nombre sería susurrado en los barracones, como sinónimo de justicia y esperanza. No podía prever que otras mujeres seguirían su ejemplo, usando el conocimiento de las plantas para liberarse de sus opresores. Esperanza solo sabía que finalmente era libre. El descubrimiento de los 3 cuerpos en la mañana de Navidad sacudió a toda la región como un terremoto. La criada Benedicta, que subía todas las mañanas para despertar a los señores, fue la primera en encontrar a Carlos caído en el suelo de su cuarto, con sangre seca alrededor de la boca y una expresión de agonía congelada en el rostro. Sus gritos despertaron a toda la hacienda. Los capataces llegaron corriendo, seguidos por los esclavos domésticos y los trabajadores de los cañaverales, que comenzaban su jornada. En pocos minutos, descubrieron también los cuerpos del hacendado Antonio y de la señora Eugenia en sus respectivos aposentos. El capataz mayor, Severino, el mismo hombre que había aplicado los 50 latigazos a Esperanza meses antes, asumió temporalmente el control de la situación. Era un hombre brutal, pero no estúpido, e inmediatamente se dio cuenta de que 3 muertes simultáneas no podían ser una coincidencia. ¿Dónde está Esperanza?, fue su primera pregunta. Cuando descubrieron que la cocinera había desaparecido durante la noche, la conclusión fue obvia. Severino ordenó que se formaran grupos de búsqueda inmediatamente, antes de que pudiera alejarse mucho de la hacienda. «Quiero a esa negra viva», gritó a los hombres. «Va a pagar por esto frente a todos los demás, para que a nadie se le ocurra repetir esta desgracia». Pero Esperanza había planeado su huida con la misma meticulosidad con que había planeado sus venganzas. Conocía cada sendero de la región, cada escondite en las montañas, cada lugar donde podía encontrar agua y refugio. Y lo más importante, sabía exactamente a dónde ir. Durante sus años en la hacienda, había oído historias sobre palenques escondidos en las montañas de la Sierra Madre Oriental, lugares donde los esclavos fugitivos creaban sus propias comunidades, libres del control de los señores blancos. Tía Benedicta le había hablado de estos refugios, describiéndolos como pedazos de África recreados en suelo mexicano. Esperanza caminó durante 3 días y 3 noches, escondiéndose durante el día y viajando solo bajo la protección de la oscuridad. Bebía agua de arroyos y manantiales, comía frutas que encontraba en el camino, dormía en cuevas o bajo árboles grandes. Al 4.º día, exhausta y con los pies sangrando dentro de sus guaraches gastados, encontró lo que buscaba, un sendero casi imperceptible que subía por la ladera de la montaña hacia una región que los mapas oficiales mostraban como deshabitada. Siguió el sendero, hasta llegar a un claro donde encontró a 3 hombres negros, armados con machetes y escopetas. Eran centinelas del palenque, responsables de identificar a los visitantes y decidir quién podía entrar en la comunidad. «¿Quién eres, hermana?», preguntó el mayor de los 3, un hombre alto y fuerte, con cicatrices rituales en el rostro que delataban su origen africano. «Mi nombre es Esperanza», respondió ella, las piernas temblando de cansancio. «Huí de la hacienda Santa Cruz en el valle de Veracruz. Maté al hacendado, a la señora y a su hijo». Los 3 hombres se miraron. No era común que alguien llegara al palenque, asumiendo abiertamente haber cometido homicidios, especialmente una mujer sola. «¿Cómo mataste a 3 personas?», preguntó otro de los centinelas, claramente escéptico. Esperanza abrió su envoltorio y mostró los saquitos con polvos de diferentes plantas. «Con esto», dijo, «aprendí de una curandera africana. Cada planta tiene su poder. Algunas curan, otras matan». El hombre mayor se acercó y examinó los saquitos. Su expresión cambió al reconocer algunos de los polvos. «Conoces de verdad las hojas de la sabiduría», murmuró, usando una expresión que Esperanza no conocía, pero cuyo significado comprendió inmediatamente. «Mi madre de crianza era de la costa de Mina», explicó Esperanza. «Me enseñó todo lo que sabía antes de morir». Los 3 hombres consultaron brevemente en voz baja, hablando en una lengua que Esperanza no comprendía, pero que despertó en ella recuerdos lejanos de cantos que tía Benedicta susurraba durante el trabajo. «Puedes entrar, hermana», dijo finalmente el hombre mayor,
pero tendrás que hablar con la madre del Palenque. Ella decide si te quedas o si tienes que buscar otro lugar. El Palenque fue una revelación para Esperanza, construido en una región montañosa de difícil acceso. Era una verdadera ciudad escondida con más de 200 personas viviendo en libertad. Había casas de adobe y madera, milpas de maíz y frijol, talleres de herrería y carpintería, incluso una pequeña escuela, donde los niños aprendían a leer y escribir. Era como si un pedazo de África hubiera sido trasplantado a las montañas mexicanas. La gente hablaba español, mezclado con palabras de lenguas africanas. Practicaban religiones ancestrales, sin miedo a la persecución. Mantenían tradiciones que habían sobrevivido a los horrores de la travesía del Atlántico. La madre del Palenque era una mujer llamada Anastasia, de unos 60 años, que había huido de una hacienda 30 años antes y había ayudado a fundar aquella comunidad. Era respetada no solo como líder política, sino también como curandera y consejera espiritual. «Así que tú eres la mujer que mató a los 3 Ferrer de Santa Cruz», dijo, después de escuchar la historia de Esperanza. «La noticia ya llegó hasta aquí. Los hacendados de la región están aterrorizados, ofreciendo enormes recompensas por tu captura». «¿Y usted me va a entregar a ellos?», preguntó Esperanza, preparada para huir de nuevo si era necesario. Anastasia se rió, un sonido rico y profundo, que resonó en la sencilla cabaña donde se encontraban. «Hija, yo huí, porque maté al hijo de mi señor con un machete cuando intentó violarme. ¿Por qué iba a entregar a otra mujer que hizo lo mismo que yo?» Así funcionaba la vida en el Palenque. No se juzgaba a las personas por lo que habían hecho para conquistar la libertad, sino por lo que hacían después de ser libres. Esperanza fue aceptada en la comunidad y pronto encontró su función. Sus habilidades como curandera eran extremadamente valoradas. El Palenque no tenía médico, dependiendo del conocimiento tradicional para tratar enfermedades y heridas. Esperanza se convirtió rápidamente en una de las personas más importantes de la comunidad, cuidando de la salud de todos y enseñando a otras mujeres sobre las propiedades de las plantas medicinales. Pero nunca olvidó la segunda parte de las enseñanzas de tía Benedicta. Siempre que llegaba una nueva fugitiva al Palenque, especialmente aquellas que habían sufrido abusos sexuales o violencia extrema a manos de sus señores, Esperanza compartía discretamente sus conocimientos sobre las plantas que podían matar. «Hermana», les decía a estas mujeres traumatizadas, «la libertad no es solo salir del barracón. La libertad es saber que tienes el poder para nunca más ser una víctima». Durante los 5 años que vivió en el Palenque, Esperanza enseñó a decenas de mujeres sobre venenos vegetales. No fomentaba el uso indiscriminado de estas sustancias, pero creía que todas las mujeres tenían derecho a conocer formas de protegerse. «Una planta es como el conocimiento», solía decir, repitiendo las palabras de tía Benedicta. «Puede ser peligroso, pero es más peligroso no tenerlo». Las historias sobre Esperanza se extendieron por los palenques de toda la región. Mujeres fugitivas venían de lejos para aprender con ella, no solo sobre medicina tradicional, sino sobre los secretos de las plantas letales. Esperanza se convirtió en una especie de maestra itinerante, viajando entre diferentes comunidades de cimarrones y enseñando técnicas de supervivencia y resistencia. Durante esos viajes, escuchó historias que confirmaban el impacto de sus acciones en la hacienda Santa Cruz. El hijo mayor del hacendado, Juan, había regresado de la capital para hacerse cargo de la propiedad, pero no lograba mantener cocineras por mucho tiempo. Todas pedían trabajar en el campo o huían durante la noche. «Dicen que las negras de la cocina le tienen miedo al fantasma de Esperanza», contó una fugitiva que llegó al Palenque desde la región, «que su espíritu se aparece de noche para enseñar recetas de venganza». Esperanza sonrió al escuchar esa historia. Su venganza se había convertido en leyenda, y la leyenda estaba protegiendo a otras mujeres. Era exactamente lo que esperaba cuando decidió compartir sus conocimientos antes de huir. En los barracones del Valle de Veracruz, las mujeres susurraban historias sobre la cocinera que había enseñado que las especias podían transformarse en libertad. Algunas de estas historias eran verdaderas. Otras eran fantasías creadas por la esperanza de esclavas desesperadas
pero todas llevaban el mismo mensaje. Era posible resistir, era posible vengarse, era posible ser libre. La influencia de Esperanza se extendía mucho más allá de sus clases sobre plantas venenosas. Su historia inspiró otras formas de resistencia pasiva en las haciendas de la región. Las cocineras comenzaron a añadir hierbas que causaban diarreas leves en la comida de los señores. No lo suficiente para matar, pero sí para causar malestar y demostrar que no eran completamente indefensas. Las esclavas domésticas aprendieron sobre plantas que causaban somnolencia, permitiéndoles robar pequeños objetos o tener acceso a información importante sin ser descubiertas. Las parteras descubrieron hierbas que podían usarse para evitar embarazos no deseados, privando a los señores de nuevos esclavos para vender. Era una revolución silenciosa, una red de conocimiento y resistencia que se extendía de hacienda en hacienda a través de las conversaciones susurradas entre mujeres. Y todo había comenzado con una cocinera de 28 años que se negó a aceptar pasivamente el abuso y la humillación. En 1840, 5 años después de su huida de la hacienda Santa Cruz, Esperanza recibió una noticia que la llenó de orgullo y tristeza al mismo tiempo. Antonia, una de las mujeres a las que había dado saquitos de veneno la noche de su huida, había sido capturada y ejecutada por envenenar al nuevo administrador de la hacienda. Según los relatos que llegaron al Palenque, Antonia había usado el polvo de toloache para matar a un capataz español especialmente cruel que había sido contratado por Juan Ferrer. El hombre había intentado violar a una esclava de 15 años, y Antonia decidió que era hora de usar lo que Esperanza le había enseñado. Murió sin delatar a nadie, contó la fugitiva que trajo la noticia. Ni bajo tortura reveló dónde aprendió sobre venenos. Solo dijo que había soñado con una mujer llamada Esperanza que le enseñó la receta. La muerte de Antonia fue un sombrío recordatorio de los riesgos que implicaba la resistencia. Esperanza lloró por su antigua compañera de barracón, pero también sintió orgullo por el valor que había demostrado. Antonia había muerto como una mujer libre, defendiendo a otra mujer, usando conocimientos que habían sido pasados de una generación de resistentes a otra. Durante los años siguientes, Esperanza continuó su obra de educación y resistencia. El Palenque creció y se fortaleció, convirtiéndose en uno de los mayores refugios de esclavos fugitivos de la región. Se casó con un herrero llamado Benedicto, también fugitivo de una hacienda, y tuvo 2 hijos que crecieron libres en las montañas. Pero su mayor contribución no fueron los hijos que tuvo, sino las hijas espirituales que creó. Cientos de mujeres que aprendieron con ella que el conocimiento es poder, que la resistencia es posible, que la libertad debe ser conquistada y defendida. En 1857, cuando las leyes de reforma comenzaron a cambiar el rostro de México, Esperanza ya era una mujer de 50 años, respetada en toda la región de Palenques, como una de las fundadoras del movimiento de resistencia femenina. Aunque la esclavitud había sido abolida oficialmente décadas atrás, sabía que la libertad real aún estaba lejos para su gente. Las cosas están cambiando, les decía a las mujeres que se reunían en su casa para aprender sobre plantas medicinales. Quizás nuestras hijas no necesiten aprender sobre venenos, quizás puedan aprender solo sobre remedios, pero continuó enseñando a ambos, porque sabía que los cambios legales no siempre significaban cambios reales en la vida de las personas. Mientras existiera la opresión, sería necesario el conocimiento para resistirla. Esperanza murió en 1883, a los 76 años, rodeada de una gran familia y una comunidad que la veneraba. Su funeral fue una celebración que duró 3 días, con gente venida de comunidades de toda la región para rendir homenaje a la mujer que se había convertido en un símbolo de resistencia y libertad. Su tumba, marcada por una simple cruz de madera, se convirtió en un lugar de peregrinación para mujeres que buscaban fuerza e inspiración. Muchas venían a depositar ofrendas de hierbas y plantas, manteniendo viva la tradición de conocimiento que ella había creado. Pero el verdadero legado de Esperanza no estaba en su sepultura,
sino en las historias que continuaron contándose generación tras generación. En cada hacienda donde una cocinera sabía que algunas plantas podían ser peligrosas. En cada comunidad donde una mujer susurraba a otra que existían formas de resistir. En cada palenque donde se enseñaba que la libertad era algo que se conquistaba, no algo que se recibía como regalo. La historia de Esperanza se extendió mucho más allá de las montañas donde vivió sus últimos años. Se convirtió en leyenda entre las comunidades afromexicanas de todo el país, inspirando otras formas de resistencia y organización. Su figura se mezcló con elementos del folclore y la religiosidad popular, convirtiéndose en una especie de santa pagana de la resistencia femenina. En los altares sincréticos, Esperanza era invocada como una entidad protectora de las mujeres oprimidas. En las comunidades rurales, su nombre era susurrado cuando alguien necesitaba valor para enfrentar injusticias. En las ruedas de conversación entre mujeres negras, sus historias se contaban como ejemplo de que era posible reaccionar, era posible vencer, era posible ser libre. En el siglo XXI, más de 100 años después de la muerte de Esperanza, su historia sigue siendo relevante. Las feministas negras la han redescubierto como un símbolo precursor de la lucha por los derechos de las mujeres afrodescendientes. Los historiadores especializados en la resistencia a la esclavitud la reconocen como una de las figuras más importantes de los movimientos de liberación de ese periodo. Su historia nos enseña que la libertad no es algo que se concede, sino algo que se conquista, que el conocimiento es el arma más poderosa contra la opresión, que la resistencia puede adoptar formas sutiles, pero no por ello menos eficaces, que una mujer decidida, incluso en las circunstancias más adversas, puede encontrar formas de luchar por su dignidad y libertad. Esperanza, la cocinera del Valle de Veracruz, que sirvió la última cena a sus verdugos, sigue viva en la memoria colectiva mexicana, no como una figura histórica distante, sino como un ejemplo concreto de que es posible resistir, es posible vencer, es posible transformar el sufrimiento en fuerza y la opresión en libertad. Su receta más famosa no era de comida, sino de coraje, una pizca de conocimiento, una medida de determinación, una dosis generosa de solidaridad entre mujeres, todo sazonado con la certeza de que la libertad es un derecho que vale cualquier precio. Y como ella misma decía, repitiendo las palabras de tía Benedicta, una planta es como la gente. Hay las que ayudan, hay las que hacen daño, y hay las que pueden hacer las dos cosas, dependiendo de cómo las trates. Esperanza eligió usar su conocimiento para ayudar a quien necesitaba ayuda y hacer daño a quien hacía daño a los demás. Transformó la cocina de la casa principal, que era un símbolo de servidumbre y sumisión, en un laboratorio de libertad y justicia. Probó que las manos que preparaban la comida de los señores también podían preparar su destrucción. Demostró que la mujer, considerada solo un objeto de trabajo y placer sexual, podía transformarse en la arquitecta de su propia liberación. La historia de Esperanza es la historia de todas las mujeres que se negaron a aceptar pasivamente la opresión, que encontraron formas creativas de resistir, que usaron las armas disponibles para luchar por su dignidad. Es una historia de valentía individual que se transformó en un movimiento colectivo, de conocimiento ancestral que se convirtió en un instrumento de liberación, de venganza personal que se convirtió en un símbolo universal de resistencia. Más de un siglo y medio después de aquella madrugada de diciembre de 1835, cuando Esperanza decidió que no sería más una víctima, su lección permanece actual. La libertad no es un regalo, es una conquista. Y quien tiene el valor para conquistarla, tiene también la responsabilidad de enseñarla a otros. En la cocina de cada casa, en la conversación de cada mujer que enseña a otra a defenderse, en la resistencia cotidiana de quien se niega a aceptar injusticias, el espíritu de Esperanza sigue vivo. Ella continúa sirviendo su última cena, un plato hecho de valentía, sazonado con conocimiento y servido caliente con la certeza de que la libertad es un derecho que nadie puede negarle a nadie. Esperanza enseñó que incluso en los momentos de mayor desesperación, cuando parece que no hay salida,
es posible encontrar una forma de resistir, que el conocimiento ancestral lleva en sí semillas de liberación que pueden germinar en las condiciones más adversas, que la unión entre mujeres puede crear redes de protección y resistencia más fuertes que cualquier cadena. Su historia termina con ella libre, pero su legado es eterno. La certeza de que por más poderosos que sean los opresores, por más desiguales que sean las fuerzas en conflicto, siempre existe una forma de luchar, siempre existe una posibilidad de victoria, siempre existe una receta para la libertad. Y la receta de esperanza es simple: conocimiento, valentía y solidaridad. Ingredientes que cualquier persona puede encontrar, si sabe dónde buscar, y tiene la determinación suficiente para usarlos. Desde aquella Nochebuena de 1835, como dice la leyenda que se extendió por los barracones de Veracruz, ningún señor durmió tranquilo, sabiendo que su comida venía de las manos de quien tenía motivos para odiarlo. Porque Esperanza había enseñado que el sazón en las manos correctas puede convertirse en libertad.